Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9. El estudio de esta noche, de este jueves 11 de julio, ¿verdad? 2013, y el que viene, si Dios nos permite, son bien sencillos, bien sencillitos, hermano, pero son bien prácticos. Así que cuando nosotros vamos a leer la Biblia, y no crea, ¿verdad?, que es algo que usted ya conoce en parte, pero abra bien sus oídos espirituales, porque vamos a ver cosas que quizás nunca ha escuchado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre hay algo nuevo que encontrar en ella, hermano. Póngase de pie, vamos a leer los versículos 7 y 9 de San Juan 10. Y estamos hablando acá del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Y dice el versículo 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Padre, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder reunirnos este día, Padre. Gracias porque nos permite vivir todavía y estar con esa condición física de estar reunidos en este lugar, Padre. Ya le hemos adorado a través del canto, y ahora lo queremos hacer a través de la meditación de su palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Por eso pedimos en el nombre de Cristo que el Espíritu Santo gobierne nuestras mentes, emociones y voluntad, nos instruya y nos ayude a parecernos un poquito más a Jesucristo. Porque en el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Creo que todos sabemos cuál es el propósito por el cual las casas, los carros, los edificios y otros objetos tienen puertas. Sin las puertas es difícil y en algunos casos imposible entrar y salir de los objetos antes mencionados. En la lectura bíblica que hemos hecho, Jesús se identifica como la puerta, solo que Él dice ser la única puerta en este caso aquí, para ir ¿a dónde? Al cielo. No hay otra manera de llegar al cielo que no sea a través de Jesucristo. Él dice que Él es la puerta. Antes de Él, dice Jesucristo, muchos vinieron. Dice, vinieron presentándose como pastores. Y hace una referencia a los judíos religiosos, especialmente a los fariseos, que decían ser los pastores de Israel, pero que se oponían a las enseñanzas de Jesús. Por eso él aclara el 7 ese: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego menciona el versículo 8, dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué no los oyeron las ovejas? Porque las ovejas, hermano, conocen a su pastor. ¿Ok? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice acá en el versículo, si quieren, ahí mismo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí mismo San Juan 10, 27. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad tenemos las ovejas de Jesucristo de la vida eterna, hermano? Somos ovejas de Jesucristo. No somos ovejas de los salteadores, de los ladrones, o sea, de los falsos líderes espirituales. Porque las ovejas de Cristo no escuchamos las falsas doctrinas. Las ovejas de Jesucristo
espiritualmente tenemos, ¿verdad?, ese don de poder discernir quién es y quién no es de Jesucristo cuando estamos mirando la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente quién es el pastor. Dice el 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros somos las ovejas de Jesucristo. Y nosotros podemos venir a la palabra de Dios, abrirla, salir y entrar y encontrar buenos pastos, pastos verdes. Allá en el Salmo 23 dice David, Jehová es mi pastor. Dice, nada que me faltará. Vaya por favor allá, ¿verdad? Nuestros hermanos, ¿verdad?, que no tienen tanto tiempo con nosotros, ¿verdad? Es importante que ellos también vean este salmo tan maravilloso, ¿verdad? Dice el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, dice el salmista David, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, o sea, estos que adornan, ¿verdad?, se prepara la mesa, dice, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, o sea, ya está llena. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, Jehová es mi pastor, y como Jesús es Dios, entonces Jesucristo es nuestro pastor, hermanos. Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Hay tres personas distintas, diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor, el pastor de Israel, el pastor de las ovejas, de los que lo conocen, y es el mismo pastor de usted y el mismo pastor mío, hermanos. Porque espiritualmente, ya en el círculo espiritual, el Señor es pastor tanto de judíos que han creído en Él, como de gentiles que han depositado su fe en Jesucristo. Acuérdense que no todo el judío es salvo, no todo el judío es una verdadera oveja de Jesucristo. Son ovejas de Cristo aquellos que le aceptaron como el Mesías prometido. Y el pueblo gentil se refiere a todas las naciones fuera de la nación de Israel. Todos los demás pueblos, ¿verdad?, somos los gentiles. Entonces Jesucristo es pastor tanto del judío convertido como del gentil convertido, que somos nosotros. Ahora, dice la Biblia, o dice Jesús aquí en el Evangelio según San Juan, que Él es la puerta, y es la única puerta. Y vamos a ver que no solamente es la única puerta para ir al cielo. Primeramente, vamos a ver eso, que es la única puerta para la salvación y para la vida eterna. Mire, en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 16, textos bien famosos, lo puedo decir así, hasta en la gente incrédula. Porque en los eventos deportivos en algunas partes se ven algunas mantas atrás con Juan 3:16. Y muchas veces quienes lo ponen sí conocen a Jesús, pero mucha gente no saben a qué se refiere. Pero fíjese bien, dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el Señor Jesucristo aquí le pone, ¿verdad?, una enseñanza del Antiguo Testamento a Nicodemo,
¿verdad? Un hombre maestro de Israel que conocía el Antiguo Testamento y lo enseñaba, pero no sabía cómo ir al cielo, no sabía cómo nacer de nuevo. Y no podía entender, sino que lo llevó a Números, ¿verdad? 21:8, donde habían mordido las ovejas a los israelitas, ¿verdad? Por desobedientes, por rebeldes, estaban muriendo. Entonces les dijo el Señor que levantara una serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Sí. Y todos aquellos que miraban a esa serpiente, ¿verdad? Se iban a salvar, ¿verdad? No iban a morir por el veneno de las serpientes. Y ellos depositaron su fe viendo allá, ¿verdad? Y no se murieron. La enseñanza acá es que todo aquel que pone su fe en Jesucristo no muere eternamente, o sea, espiritualmente, sino que espiritualmente salva a la persona. Porque Cristo vino a salvar, no vino a condenar, hermanos. Entonces nosotros debemos entender esto, que si Jesús vino a salvar, nosotros no somos nadie tampoco para condenar a ninguna persona. No, nuestro trabajo de cada uno de los que estamos acá es ir y llevar el mensaje de salvación. No es condenar las falsas sectas, no es condenar a los falsos cristianos, no es condenar al que hace pecado, sino más bien en el amor de Cristo llevarles el mensaje del Evangelio. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿verdad? Refiriéndose a la única puerta, aunque no se menciona la palabra puerta, pero es la única puerta para la salvación y la vida eterna, le dice a estos judíos que habían crucificado al Señor, ¿verdad? En el 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahora el 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que no hay otro nombre en quien el ser humano puede encontrar la salvación, hermano. Solamente en Cristo el hombre es justificado, es declarado justo, sin culpa, sin pecado delante de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, hermano. Eso fue lo que hizo Abraham, ¿verdad? Creyó a Dios, y Abraham no tenía un libro como el de nosotros. Abraham solamente escuchaba la voz de Dios y él creyó esa voz. Usted y yo tenemos 66 libros escritos, ¿ve? Para creer al Señor. El mundo sin Cristo tiene evidencias en la palabra de Dios de que el Señor mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y dice que todo aquel que en Él creyere será salvo. ¿No dice la Biblia así en Romanos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, o sea, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ya brincándonos hasta el 13, dice, ¿será qué? Será salvo. Entonces no hay otra puerta para ir al cielo. Y usted tiene que asegurarse de esta preciosa verdad y compartírselos a otros. Porque si usted ya la conoce, ya no es para usted, es para que vaya y le diga a otros cuál es la puerta de entrada al cielo. Amén. Porque usted ya la conoce. La gente no sabe. La gente aún anda buscando su salvación por obras. Y el hombre, no importa qué obras tan grandes haga de caridad, ¿verdad? Si no pone su fe en el acontecimiento de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no se salva. Tiene que creer en Jesucristo. Aquí en Juan 3:16 miramos. Amén. Y aquí dice que no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Ser salvos. Si quiere, vea también el versículo o el capítulo 10 de Hechos aquí. No, Juan 10:9, el que habíamos leído, perdón. Dice aquí: yo soy la puerta.
el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo. Los demás, dice, son ladrones, son salteadores. Amén. O sea que todos aquellos que andan enseñando que la salvación es por obra, son lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Porque hay una sola puerta. ¿Cuál es la puerta? ¿La primera iglesia bíblica fundamental? No, Jesucristo. Esta iglesia, usted y yo, enseñamos la puerta, que es Jesucristo, pero usted y yo no somos la puerta. Es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo. Entonces Jesús es la única puerta para la salvación y la vida eterna. Y número 2, Jesús es la única puerta para entrar al lugar santísimo. No podemos llegar por ningún otro camino que no sea Jesucristo hasta Dios, hasta la presencia de Dios, hermano. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ya sea para salvación o para entrar al lugar santísimo con nuestras peticiones, que no sea por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es por demás que la gente ande buscando abogados en las cosas creadas por los hombres. Amén. Es por demás que se arrodille uno delante de una pintura, ¿verdad? O de un objeto hecho por las manos de los hombres. Porque la Escritura dice que tienen ojos y no ven. ¿Cuántos conocen ese texto? A ver, levanten la mano, que ya saben, ya miran ese texto. La mayoría no. Vamos a ir al Salmo. Y vi que no levantaron la mano, quizás andan retrasaditos. Pero dice en el Salmo 115, Salmo 115, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Lean conmigo. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, mire, hermano, la única manera de llegar al lugar santísimo es Jesucristo, es a través de Jesucristo, hermano. No hay otra manera. Todo lo que la religión y la tradición nos enseñó es una mentira. Sí, Señor, dígalo. Porque la Biblia dice que solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Sí, Señor. Lo que la gente quiera creer es cuestión de ellos. Porque muchas veces la gente se deja llevar más por lo que les dicen los líderes religiosos que por la misma palabra de Dios. Ellos mismos leen estos textos, pero no quieren creer, no pueden ver. ¿Por qué? Porque están guiados por guías de ciegos. O sea, hablando espiritualmente. La gente que no conoce a Jesucristo espiritualmente está ciega, no puede ver las cosas de Dios. Tiene que venir Cristo a salvarlo, el Espíritu Santo viene a nosotros y entonces nosotros tenemos la facultad, ¿verdad?, de poder entender la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, otro texto también está en Efesios capítulo 2. Haga sus notas. Haga sus notas así como cuando lo mandan al mercado, para que no se le olvide y no se vaya a meter en problemas y trae otra cosa. Usted hace sus notitas y se lo lleva. Así aquí haga sus notas, se lo lleva a casa y allá lo lee. Amén. Amén, hermanos. Amén. 2, versículo 18. Dice: porque por medio de Él, y esto es Jesús, Jesucristo, porque por medio de Él los unos y los otros, o sea, los judíos creyentes y los gentiles creyentes, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí está la Trinidad. Aquí está el Dios Trino.
Mire, Él es el Hijo, o sea, Jesucristo. Ahí está el Espíritu Santo y está el Padre. ¿Quién nos lleva al lugar santísimo? Dice, ¿por medio qué? De Él, de Cristo. No hay otra manera. Dice, pero el hermano ora por mí, sí, pero los que oramos por usted, oran por mí, nosotros estamos orando en el nombre de Jesucristo. Directamente, tu voz y mi voz, mis palabras, mis oraciones no llegan delante del trono de Dios. Es por medio de Jesucristo, hermano, que nosotros podemos llegar allá. Hebreos 4 también lo enseña, ¿qué no es cierto? Mire, vamos a darle una pasadita por allá, Hebreos. (4:14) dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mire quién, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, una vez al año llegaba el pueblo con sacrificios y mataba el animal y rociaban el altar. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Una vez llegó Jesucristo, siendo crucificado y muerto en la cruz del Calvario, Él se constituyó como nuestro gran sumo sacerdote. Y es el único que puede entrar a la presencia de Dios con nuestras oraciones, hermano. Amén. Cuando Él murió, dice que se abrió ¿qué? El velo del templo. Y ahora usted y yo podemos llegar por medio de Él con nuestras oraciones. Por eso el oficio de sacerdote se terminó. Y además de eso, aquellos pecados que eran rociados con sangre temporalmente estaban cubiertos. Una vez que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquellos pecados y los nuestros son cubiertos totalmente, hermano, y para siempre. Por eso cuando uno acepta a Jesucristo, dice la palabra de Dios que somos declarados justos. Hemos sido justificados, o sea, hemos sido declarados sin culpa delante de Dios. Y está en Romanos capítulo 3, del 24 hasta el 28. Allá lo leen en casa o se espera cuando enseñemos Romanos acá. Pero fíjese bien que vamos a ir a darle otra vueltecita aquí a la carta a los Hebreos. Porque vamos a leer desde el versículo 1 al 14 y luego vamos a brincar hasta el 10, versículo 19 y 20. En Hebreos 9:1 dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Mire lo que le estaba compartiendo anteriormente. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Ve? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Otra vez vemos la Trinidad aquí. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora mira, brinca hasta el 10 para porque es larga la escritura, pero en el 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es que su carne. Entonces, ahora podemos entrar por medio de ¿quién? De Jesucristo al lugar santísimo con nuestras oraciones, hermano. Antes no. Y fíjese, nosotros estábamos engañados. Pero gracias a Dios que por su gracia nos salvó, hermanos. Como les mencioné, para mí, septiembre 23 del 84 fue el día en que el Señor me quitó la venda de los ojos. Y fue entonces que mis ojos pudieron ver espiritualmente las cosas grandes que el Señor tenía, no solamente para ti, para mí, sino para cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Entonces debemos nosotros de alguna manera parar un poquito, ¿verdad? Hacer a un lado los afanes de la vida y mirar qué privilegio tan grande nosotros tenemos en Jesucristo, hermano, de poder llegar al cielo, o sea, al lugar santísimo por medio de Él, hermano. Pero nosotros a veces andamos en otras cosas. Amén. Pues debería estar lleno aquí porque es culto, es adoración a Dios, ¿verdad? Y estamos adorando a Dios, pero estamos aprendiendo de Dios. Entonces, la única puerta para la salvación y la vida eterna, la única puerta para entrar al lugar santísimo, número 3, la única puerta para la libertad de la esclavitud del pecado. Mire, regrese conmigo a Juan capítulo 8 ahora. ¿Cuántos estábamos esclavizados de uno o más pecados antes de conocer a Jesucristo? A ver, levante su mano. Mano derecha, a ver, que estaba esclavizado por algún pecado. Muy bien, pueden bajar su mano. Mire, en Juan capítulo 8, versículo 34, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, aquí, todo aquel que practica el pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es que había un grupo de judíos que decían que ellos nunca habían sido esclavos porque eran hijos de Abraham o descendientes pues de Abraham. Pero el Señor les explica que el único que les puede dar libertad de la esclavitud del pecado, porque eran esclavos, es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, cuando usted llegó a Jesucristo, el Señor le quitó las cadenas de esa obra o obras de la carne que nos tenían esclavizados, hermano.
En ese momento que usted depositó su fe en Jesucristo, no solamente fue justificado, sino fue liberado de la esclavitud, del pecado, de cualquier pecado. Aleluya. Si el cristiano sigue esclavizado de algún pecado es porque quiere. Así es. Dígalo, doctor, dígalo. Porque el pecado ya no se enseñorea a nosotros. Así es. Dice en 1 Corintios 15. Ya hemos sido libres. Libres por Jesucristo, hermano. Entonces, si usted dice, no puedo, mentiroso, no quiero, mejor diga. ¿O no es cierto? Porque en Cristo tenemos ¿qué? Poder para decirle no a cualquier obra que nuestra carne quiera practicar. Y hay cristianos que se vuelven a esclavizar después de que Dios les dio libertad. Y antes estábamos esclavizados de nacimiento, hermano. Nacimos siendo esclavos. Por eso tenía que venir Jesucristo, porque nadie nos podía dar esa libertad. Solamente el Señor Jesucristo podía cumplir con los requisitos para darnos la libertad, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, somos libres, hermanos. Libres para adorar a Dios. Libres para servir a Dios. Libres para caminar en la vida cristiana con gozo y con regocijo, no para que ninguna obra de la carne nos esté controlando, hermano, ¿verdad? Estemos gobernados todavía por alguna obra del viejo hombre. Ya no, ya no. Mire, déjenme leer un texto por aquí. Déjenme ver, aquí está. En Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, se da por hecho que el cristiano ya no practica el pecado, ya no practica ninguna obra de la carne, ya no camina en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo fuimos libres, hermano, de la esclavitud. ¿Sí o no? Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Pero fíjense bien que libres en Cristo, no para darle rienda suelta a la carne, sino para vivir para Él con libertad, hermanos. Amén. ¿Ni un amén? Sí. Sí, ya ninguna obra carnal, ¿verdad? Nos debe de estar ¿qué? Esclavizando, hermano. Ninguna tradición, ¿verdad? Ninguna religión con su pasado, con sus hechos, con sus leyes, ¿verdad? Nada de eso nos tiene que tener atados. Ahora somos libres en Cristo. Pero dice aquí que no hacemos la libertad. El 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libres, pero no para practicar el pecado otra vez. Libres para adorar a Dios, hermano. Libres para servir a Dios. Libres para seguir a Jesucristo sin ninguna atadura que nos detenga, que nos jale. Ya Dios nos hizo libres, hermanos. Somos libres, gracias al Señor. Libres del pecado, de los vicios, del alcohol, del cigarro, de la marihuana, de las drogas o sustancias tóxicas. Somos libres ahí de esa esclavitud. Somos libres del pecado de la idolatría. Uno de los pecados que más aborrece Dios es la idolatría, porque le quita la gloria y la honra, hermanos. Libres del pecado de la amargura. Libres de sentimientos y resentimientos ahí arraigados. Ya no tiene que haber amargura en nuestro corazón, no tiene que haber resentimientos. Y si alguien tiene amargura y resentimiento es porque los quiere tener. Porque le gusta sentir mal contra otra gente. Somos libres, hermano. Pero es que no sabe lo que me hizo otra vez. Nosotros le hemos hecho más a Dios que lo que otra gente nos puede hacer a nosotros. ¿Sí o no? Quizás nosotros diariamente estamos ofendiendo al Señor y aquella persona una vez por allá nos ofendió.
Y algunos ni siquiera nosotros, a otra gente. Así es. Pero una vez más, andamos agarrando calenturas ajenas. Amén. Y nos amargamos, nos llenamos de resentimientos y no disfrutamos la vida cristiana, hermanos. Libres, libres, libres para perdonar, hermanos. Amén. Pero que me hirió, que me lastimó otra vez. No te hirió más ni te lastimó más de lo que tú haces con Jesucristo o hiciste con Cristo y muchas veces lo sigues haciendo. Gloria a su nombre de Cristo. ¿O no es cierto, hermano? Así es. Es que no puedo perdonar, no quieres perdonar. Señor, dígalo. Porque sí se puede en Cristo, hermano. Aleluya. Se puede perdonar. Libres del pecado de la mentira. Pecado que daña tanto al mentiroso como a quienes se relacionan con él. Porque ya cuando tú descubres a una persona que es mentirosa, es difícil para creerle. Ya cuando te dice la verdad no le crees. Amén. ¿Sí o no? Libres del pecado del orgullo. Por eso aquí ya no hay de orgullosos, ya no hay soberbios. Aquí todos somos humildes, ¿verdad? Amén. A ver, levanten la mano los humildes. Amén. A ver, levanten la mano los mansitos, los humildes. A ver, levanten la mano los altivos y los soberbios, los orgullosos, los arrogantes. A ver, levanten la mano. ¿Cómo está que uno ni orgulloso, ni humildes? ¿Cómo está eso? Híjole. Ese es algo nuevo, ese no lo sé yo. Pero hermano, ese pecado destruye grandemente tanto a la persona como a quienes viven con él o con esa persona. ¿Sí o no? ¿Es grave ese pecado? Hombre, que el Señor expulsó al diablo del cielo por orgulloso, y por soberbio y por altivo. Ese. ¿Te gusta que te llamen la atención a ti? ¿Eh? A nadie le gusta, a la mayoría no nos gusta. A veces decimos, no, si yo acepto todo. ¿Quién sabe? A lo mejor es pura boca. Porque luego cuando le llama la atención, después ya no te saludan, ya no te abrazan, ya no te dicen el Señor te bendiga. Y entonces uno sabe que no cayó bien la exhortación o la amonestación. ¿Sí o no, hermanos? Piense, ¿verdad? Piense, ¿verdad? Porque a veces uno llama la atención y luego, hoy me regañó. No se regaña, se le llama la atención, trata de instruirse de la persona, ¿o que no es cierto? Una vez le llamé la atención a un hermano, ¿verdad? Porque me estaba diciendo que el hermano y que la hermana, que hacía sabe qué, y que me lo voy cachando que él hacía otras cosas. Y le dije, hermano, fíjese que usted, y ya no regresó los miércoles. Y no regresa los miércoles. Orgullo. Sí. El pecado del egoísmo, hermano. Tampoco hay egoístas aquí, ¿verdad? Hermano, cuando el Señor Jesucristo nos dio libertad de todo. Amén. Ya el egoísmo ya no debería ser algo que nos está deteniendo para vivir para otros. Amén. Este pecado afecta tanto en el hogar como fuera de él. El pecado de la inmoralidad, la concupiscencia, las fantasías sexuales, vocabulario obsceno, corrupto, vista, ¿verdad? Sucios o mirada morbosa, la pornografía, películas, literatura, internet, textos, etcétera. Ahí póngale. ¿Somos libres o no somos libres? Sí, el que quiere ver esto porque quiere. Ya no puede decir no puedo. Sí puede. No quiere es otra cosa. Amén. El pecado del chisme y la murmuración. Ay, ya pare, hermano. No. ¿Por qué no va a parar? Apenas van 38 minutos. El pecado del chisme y la murmuración. Esos pecados tan fáciles de cometer, hermano, causan divisiones. Causan daños en las vidas de las personas, tanto en casa, en los lugares de trabajo y en las iglesias cristianas. ¿Sí o no? Sí. Hay que tener cuidado con el chisme y la murmuración, porque dice, nadie sabe, murmurar es... Dios lo sabe primeramente. Amén.
Y Dios se encarga de sacar ese pecado también al público, a la vista. Y por último, la cuarta cosa, Jesús es la única puerta a la victoria, hermanos. Cierto. No hay otra. No hay otra puerta. ¿Para qué es una puerta? Para entrar, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces aquí estamos hablando para entrar a la victoria. Amén. Amén. Este mundo que vivimos es una guerra, hermano. Cierto. Salimos a la batalla. Aquí, mire, estamos tranquilos. Cierto. Entramos para prepararnos para la guerra. Amén. Pero Jesucristo es el que nos da la victoria. Es el único, nadie más. Amén. Por eso nunca debemos de andarle dando crédito a los hombres. Es a Jesucristo. Y si Dios usa a los hombres, gloria a Dios por los hombres. Digo, por Dios, por esos hombres. Amén, pero no al hombre. Al hombre nunca le debemos nosotros de hacer reverencia, de doblarnos. Nunca. Como llegan por ahí. A Pedro le quisieron hacer eso. Le dijo, levántate, yo soy hombre igual que tú. ¿O no es cierto? Respetos, tenemos que tener respeto los unos con los otros. Pero la adoración solamente al Señor, hermano. Entonces es la única puerta a la victoria. Victoria sobre el temor a la muerte. ¿Quién tiene temor a la muerte? Aquí. ¿Quién tiene temor a la muerte? ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Es algo humano, hermano. Es natural. Es natural. Nadie se quiere morir. ¿Usted se quiere morir, hermano? ¿Usted, hermano? Hasta el tiempo del Señor. No. Deja al Señor a un lado. Mi pregunta es si se quiere morir. No. Nadie se quiere morir. Nos aferramos a este mundo. Y tenemos el miedo humano de cómo vamos a morir. Cierto. Pero ¿sabe que Jesucristo nos quita ese temor? Amén. Los cristianos que están agarrados con el Señor Jesucristo y están a punto de morir, tienen una paz tremenda. Tienen paz, porque la paz se las da ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque, hermano, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, dice Pablo en Romanos 8. ¿Quiere ver ese texto? De todos modos lo vamos a ver, Romanos 8. Nos lo vamos a llevar desde el 35. Dice, ¿quién nos separará? Usted lo puede leer en casa desde el 31, pero lo voy a leer desde el 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nadie nos puede separar. Y hermanos, acuérdense bien que cuando el cristiano físicamente muere, es la puerta para entrar al cielo. Amén. Amén. Tenemos la victoria, hermano, sobre la muerte, porque Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Cristo, hermano, tenemos la victoria sobre el temor o el miedo a la muerte física. Tenemos victoria sobre el temor al futuro. Cierto.
La gente le tiene miedo al futuro. Y si me quedo solito, ¿qué voy a hacer? Si me quedo solita, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, eso dices ahorita. Ya cuando estés solo, sola, quizás otra cosa. Pero el punto acá es que tienen miedo al futuro. Y fíjese que en Filipenses capítulo 4, miren lo que dice la Escritura. Y muchas veces lo leemos en las oraciones, ¿verdad? Lo enseñamos cuando estamos orando. Pero hay miedo al futuro. ¿Por qué será? Porque nada más lo leemos, no lo vivimos. Eso es, díganlo, pastor, así es. Amén. Amén. Nada más lo expresamos, pero no lo vivimos, no lo hacemos parte de nuestra vida, no lo creemos 100%. Dice 4:6, por nada estáis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo en Juan 14, ¿verdad? Le está diciendo que Él ya se va a ir y que va a preparar una mansión allá, le dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se asuste, no se preocupe, no se alarme, ni se acobarde, ni se intimide, ni se inquiete. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Palabras de Cristo, hermano. Hombre. Él nos ha preparado una mansión en el cielo. Señor. Entonces no hay que tener miedo o temor ni a la muerte ni al futuro. Pase lo que pase, vamos a ir a la presencia de Cristo, hermano. Por eso dice el Señor, por medio de Pablo, ahí en Filipenses, dice, no hombre, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. También tenemos victoria sobre los ataques satánicos. Efesios capítulo 6. Y claro que nosotros no vamos a hacerle frente al diablo y a su ejército en nuestra propia fuerza, porque nos derrota con facilidad. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, ¿verdad?, que nos agarremos del poder del Señor. Vaya conmigo a Efesios. Abra su Biblia ahí, desempólvela. Quítale el polvito. ¿Para eso la trajo aquí, para leerla o no? ¿O la trajo de paseo nada más? Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del ¿quién? Del diablo. Esta palabra acechanza significa las trampas, los engaños que el diablo pone a los cristianos. Para no caer en ellas, necesitamos llenarnos del poder del Señor. Amén. Y cuando estamos llenos del poder del Señor, somos más que victoriosos. Porque la victoria es de Cristo. Amén. El Señor da la victoria. ¿Cuántos escuchaban el mensaje de Jonatán y de su siervo, el paje de armas? El domingo pasado, ¿verdad? Por la noche. ¿O no es cierto? ¿Quién le dio la victoria a Jonatán? El Señor. 2 hombres solamente, pero llenos de fe, llenos de confianza en Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, hermano, llenarnos de Él, y Él nos va a dar la victoria sobre los ataques. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, verso 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, en el aire, en todas esas partes, están ahí. El ejército del diablo nos quiere destruir. Y destruyen a quien hace frente en sus propias fuerzas, en su poder humano. Por eso, hermano, hay que leer diariamente la Biblia y sobre todo hay que andar orando sin cesar.
El verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea que debemos de orar unos por otros también, hermanos. Señor, amén. Amén. Mañana hay oración aquí. Véngase a orar con los hermanos. Nosotros tenemos una junta allá y allá también oramos los líderes. Pero venga a orar. No se crea que se las puede solo, hermano, hermana. ¿Cuánto cristiano no ha sido destruido ya por el diablo? Así es. Y usted los ha mirado y usted sigue así. Dice, a mí no me va a pasar. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la manera de no caer en los engaños y las trampas del diablo, mira, orar sin cesar. No solamente mañana de 6 a 9, todos los días, a todas horas. Amén. Porque el diablo y sus ángeles no descansan, no agarran vacaciones, no se van a Yosemite, no se van a Sequoia, no se van a Ensenada, no se van a, ¿dónde es su rancho? A Guadalajara, no se van póngale ahí, al DF, no se van de vacaciones, no. El diablo y sus ángeles caídos no descansan. Los cristianos, cuánto break no agarramos que dejamos de orar. ¿O no es cierto? Es cierto, diga. A veces andamos de vacaciones, ni siquiera agarramos la Biblia. Es cierto. Es más, quizás algunos ni se la llevaron, o se la llevan cuando salen. Sí, es cierto. La voy a dejar descansar. Voy a relajarme, mucha Biblia todo el año. El diablo nos puede agarrar en ese ratito. Sí. Porque ese no descansa, ese anda buscando. Mire, al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces? 3. 3 vemos ahí. Pero después dice que en Lucas dice que se apartó por un tiempo. Sí. Porque preparó más estrategias. Así Ya no le cayó el directo, pero ahora usó la misma gente. es cierto. ¿Sí o no? Piénsele, hermano, no crea que yo le quiero asustar. Le estoy advirtiendo Amén. para que usted y yo no seamos una víctima más del diablo y sus ángeles caídos. Díganos. Victoria sobre los deseos de la carne. También tenemos victoria sobre los deseos de la carne, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Ya es mucha Biblia, no importa cuánta Biblia. Ay, no lo encontraba, pues estaba en 1 Corintios. 2 Corintios, hermano. 10, versículo 3. Dice el apóstol, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aún estamos vivos, hermano. Amén. Todavía físicamente estamos aquí. Pero dice, no militamos. ¿Según qué? En la carne. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, nuestra guerra, no son carnales o humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Mire, cuando una obra de la carne nos quiere esclavizar, tenemos que llevar eso, agarrarlo como un esclavo y llevárselo encadenado a la presencia de Cristo. Gloria, gloria a su nombre. Amén. No hay que andar jugando, Así es, díganos. porque en el juego nos podemos ¿qué? Hermano. En el jueguito nos podemos ¿qué? Quedar ahí. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado. El diablo es astuto. Y como podemos ver, hermanos, Jesús es la única puerta, tanto para entrar para la eternidad al cielo con Dios, como para entrar en oración con Dios y como para librarnos de la esclavitud del pecado. Además, en Jesucristo encontramos la victoria contra el miedo, contra la muerte física, contra el miedo al futuro, contra los ataques satánicos y contra los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira, hermano, hermana, dentro de ti
te recuerdo que hay dos naturalezas. Señor, dígalo. La carnal, con la que hemos nacido, y la espiritual, que vino cuando aceptamos a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Estas dos naturalezas dentro de nosotros están peleando por el control. Sí, Señor, es cierto. La carne quiere hacer los deseos que estaba habituada. El espíritu quiere hacer lo que es de Dios. Amén. Amén. Hay una lucha continua, dice Pablo en Gálatas 5:17. Es cierto, Dios. No me equivoqué, ¿verdad? 5:17. Porque todo esto está grabado. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, mira, si tú alimentas más a una de estas dos naturalezas, es la que va a controlar tu vida. Así es. Amén. Si tú oras más, lees la Biblia más, el espíritu, o sea, la naturaleza espiritual va a estar fuerte. Así es. Amén. Y cuando el viejo hombre te quiera jalar para llevarte a hacer las cosas pecaminosas, no vas a poder, ese viejo hombre, porque lo espiritual está fuerte Así es. y te va a detener y te va a dar siempre victoria. Pero si tú no lees, no oras, ¿ok? Es más, no vienes a la iglesia, vienes ocasionalmente, Cierto. ¿ok? Dígalo. Y te alimentas con la patrona, con la dueña, con amor verdadero, con a ver, ayúdame. Bueno, usted póngale ahí Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, Lakers, Dodgers, Angels, ¿qué más? Raiders, Rams. ¿Quién? Ayúdame. Bien, hermano. Los Clippers ahora, ¿verdad? Muchos ya están dando volteón, ¿verdad? El Lakers ahora anda con Clippers. Traidores. ¿Qué más? Entonces, si tú estás alimentando tu carne con el ojo satánico, con la televisión, cuando llegue la tentación, ¿qué vas a hacer? Caer en la tentación. Hay quienes están en el Facebook, con el YouTube, ¿cómo se llama? O mirando simplemente a ver qué hay en la internet. A medianoche ahí, ahorita estoy mirando esto, otro. Ahorita ando por allá, ando por este lado. ¿Y la Biblia cuándo? Cuando menos, yo no he escuchado por ahí de hermanos que me hayan dicho, fíjese que el hermano o la hermana escribió en su página que está leyendo la Biblia, que está memorizando un texto por semana, que está orando. No se escucha nada de eso. Aleluya, dígalo. Nomás que ando en el mall, que ando en... ¿Dónde fue usted, hermano? ¿Cómo se llama? Nomás un ejemplo. Yogi Camp. ¿Dónde fue? A Sequoia. ¿Sí? Sequoia. La Joya, Ensenada. Andaba, mi esposa andaba. Usted también, pues. ¿Qué más? Ahí todo eso, las fotos ahí. Dijo un hermano, ya no miré pastor ahí en la silla con el pastor de los hermanos, sí, sufriendo por Cristo. Pero ¿sabe qué? Que todas las noches teníamos cosas espirituales. Todas las noches. Y en el día también. Pero sobre todo en la noche. Amén. Pero hermano, ¿cuánto has puesto tú, hermana? A ver, y hermano, que usas esa tecnología. ¿Cuándo has puesto evangelicé? Fui a evangelizar y tantas almas se salvaron. ¿Cuándo? A ver. No sé cómo se hace eso.
No, yo estoy diciendo con los que usan esta tecnología. Están bien, póngale todo lo que usted tiene ahí, póngale, díganos dónde anda y todo eso, pero también díganos, le hablé a alguien de Cristo. Le diste folletito y me lo tiraron por la cara. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a empezar a evangelizar y luego van a escribir ahí una notita? Hágame una notita, pastor, evangelicé. Y luego yo lo meto en la página principal de la iglesia. Dios. Hermano, las obras y los esfuerzos humanos de nada sirven para estar bien con Dios, hermano. Solamente las cosas que hacemos en el Espíritu, por eso debemos de andar llenos del Espíritu siempre. Porque no solamente nos van a ayudar a no caer en la tentación, sino nos van a ayudar a vivir bien delante de Dios, hermano. Sus hijos, sus hijas los van a ver y ellos también van a ser influenciados. Y cuando crezcan no le pueden decir, usted no nos enseñó. Usted les puede decir, yo les enseñé, ustedes quisieron seguir otro camino, es su problema. Amén. Pero usted a mí no me miró levantándole la voz a su mamá o levantándole la voz a su papá. Usted no me miró. Porque si lo ve que anda haciendo, pues, y crecen los niños, mi hijo, no le anden levantando la voz a su esposa. Pues usted lo hacía, pa. Hija, no sea rebelde con su esposo. Pues usted más todavía es. Ay. Los hijos todo ven, hermanos. ¿O no es cierto? Usted es un ejemplo para ellos, por eso necesita que llenarse del Señor. Porque Jesucristo es la puerta para todas estas cosas, hermanos. No hay nada que podamos hacer bien para Dios si no estamos pegados a Jesucristo. Y no se lo olvide Juan 15:5. Y ahí terminamos. En Juan 15:5. Ya lo conozco, a mí no me interesa. Yo quiero que lo apliquemos, que lo vivamos. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Solo Cristo, hermano, es la puerta para cualquier cosa espiritual. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar en oración.